o en la ganadería? Félix o Arturo, alguno de los dos que me ayude. Adelante. Sí, gracias, Laura. Félix, no sé si vos querés participar, si no yo puedo perfectamente conversar un poco y comentar. Sí, si querés, Arturo, comentáis un poquito lo que conversamos y yo con mucho gusto lo refuerzo. Perfecto. Laura, usted nada más me ayuda con pasar las diapositivas, Sí, pero bueno, muchas sí, gracias a reviso. todos y todas. La idea, bueno, lo que queríamos también compartirles era el caso específico del clúster de la UTN que tiene que ver con ganadería, en donde ellos, bueno, se hizo el empleo de la herramienta que Laura estuvo comentando, pero también ellos querían contextualizar principalmente dentro de la actividad de ganadería porque querían también poder reconocer, diferenciar y también valorizar algunas prácticas agroecológicas en la parte de ganadería. Entonces, bueno, en este mapa ellos es la distribución de las fincas que hicieron a nivel nacional. La idea surge porque, bueno, el clúster de la UTN es interdisciplinario. Hay médicos veterinarios, hay personas que trabajan la parte de innovación, está la parte técnica en cuanto a ganadería. Entonces, ellos participan conjuntamente durante 2 meses en el levantamiento de la información a partir de un instrumento gestado, digamos, del clúster como tal. Entonces, Laura, si quieres la siguiente. Ellos lo que hacen básicamente es dividirse, digamos, dentro del mismo clúster existen los extensionistas, se dividen en diferentes sectores y a partir de ahí hacen el levantamiento de la información de las fincas, obviamente tomando en cuenta los 13 principios de la agroecología. Hay una parte generalmente que tiene que ver con los datos generales de la finca y la siguiente, Laura. Ahí está. Y también en la parte de prácticas específicas dentro de la actividad de ganadería. Algo que me comentaba Félix que me pareció muy interesante es que, bueno, sucedía a veces que, por ejemplo, en otras actividades productivas, por ejemplo, la estrategia del uso de gallinaza, ¿verdad? Tiene que ver mucho con economía circular, con la reutilización de los residuos y demás, pero, por ejemplo, en el caso de ganadería, el uso de gallinaza va en detrimento del bienestar animal y se podría interpretar como una práctica no agroecológica. Entonces, bueno, ellos básicamente lo que querían era justamente poder afinar un poquito más el instrumento en poder darle un mayor valor a las prácticas que algunos productores habían estado implementando o han estado implementando en los últimos años. La siguiente, Laura. Entonces, como pueden ver, ellos en la parte de bienestar animal, ¿verdad? Que incluso es una sección, ellos hicieron todo un instrumento con los diferentes principios y en cada principio hicieron una escala de evaluación de acuerdo a las prácticas y en esta en específico tenía que ver con la parte de bienestar animal, en la parte de forrajes, incluso lo que conversábamos en la utilización de subproductos como la pollinaza, ¿verdad? Y también con otras prácticas como incluso condiciones de sombra óptimas para el ganado. Entonces, la siguiente, Laura. Posteriormente, cuando ellos hacen el levantamiento de la información, parte de lo que ellos están implementando también es un proceso de motivación, ¿verdad? A los productores y dentro de la estrategia como clúster están realizando diferentes encuentros regionales, ¿verdad? En donde incluso a nivel regional están trasladando productores de diferentes partes del país con la idea de generar también comunidades de práctica, justamente lo que estamos implementando en este momento, generar más sesiones de reflexión y intercambio de conocimiento en poder tomar en cuenta algunas prácticas agroecológicas que están implementando algunos productores y al mismo tiempo a los productores que ellos pudieron identificar que han venido implementando estrategias más acordes a una transición hacia la agroecología, brindarles un reconocimiento, ¿verdad? Con la idea de motivarlos, que sigan fortaleciendo esas prácticas y también que otros productores continúen el proceso que han venido implementando en otros sitios y otros sistemas ganaderos. Entonces, bueno, hicieron incluso este reconocimiento que hicieron sale del laboratorio de innovación de la misma UTN, ¿verdad? Ellos mismos lo elaboraron. Y también la UTN, como parte de su contrapartida y su trabajo que ha hecho ante el clúster, está brindando también eh, planes de inversión para el mejoramiento a nivel de infraestructura o diferentes estrategias en cuanto a ganadería. Entonces,
Eso es básicamente lo que la OTAN, no queríamos conversarles de que también, digamos, se empleó el instrumento como tal, pero también dependiendo del contexto de cada clúster, algunos han tenido que afinar el instrumento e incluso generar un mismo instrumento como clúster, con la idea de que se pueda también valorizar o reconocer de mejor manera las prácticas que han venido implementando algunos productores, en este caso ganadería. No sé, Félix, si vos quieres adicionar algo más en ese sentido. Sí, bueno, buenos días, compañeros y compañeras, un placer. Más que todo, cuando nosotros iniciamos con este proceso, bueno, vemos que el proyecto, ¿verdad?, trae o genera lineamientos generales, ¿verdad?, genera principios, pero no tiene un énfasis, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo correcto, no debe tener un énfasis. Entonces, el tema de aplicabilidad o aplicación dentro del sector de ganadería representó todo un reto para nosotros, cómo transformar esos principios y cómo identificar esos principios en prácticas agroecológicas dentro de fincas, en especial en el sector ganadero, ¿verdad? Que bueno, el sector ganadero por sí mismo es un sector de mucho reto, es un sector en Costa Rica bueno, de una u otra forma tiene tecnificación, ¿verdad? Está avanzando en un proceso, en procesos de tecnificación, entonces nos presentaba ahí una particularidad de cómo afinar en los extensionistas y en finca, cómo afinar cuándo es un 3, cuándo es un 2, cuándo es un uno dentro de un proceso de transición agroecológica y dentro de la implementación de esa práctica. Entonces, y además de eso, el reto, sobre todo, ¿verdad? Que somos extensionistas de distintas áreas, entonces todos teníamos que aprender y manejar pues el concepto de la teoría, ¿verdad? Y llevarlo a la finca. Entonces, eso nos implementó y a nivel de estrategia nos ayudó, Arturo, que nos acompañó en el último evento, ¿verdad? Nos ayudó un montón porque nosotros logramos a partir de las visitas a las fincas y los seguimientos que le damos, hemos hecho 2, 3 visitas a fincas, ¿verdad? La zona que a nosotros nos corresponde es Pacífico y el Pacífico, nosotros Costa Rica somos muy pequeños, pero el Pacífico de Costa Rica tardamos a veces 12 horas en cruzarlo de punta a punta, entonces es una región muy extensa. Eso también pues nos dio otro reto, ¿verdad? Y creemos que la particularidad de hacer encuentros en distintas zonas de Costa Rica nos ha ayudado muchísimo a concentrar, ¿verdad? La población y hacer esos intercambios de saberes que entre los eventos es lo que buscamos. No buscamos que nosotros somos el clúster que todo lo sabe, sino más bien es un espacio para que los productores, las productoras, las familias en realidad compartan y transfieran sus conocimientos. Muchísimas gracias, Arturo, Félix. Y ahora en el espacio de preguntas vamos a darle oportunidad a los otros compañeros de los otros clústeres que nos comenten cómo ellos han aplicado el instrumento o cómo les ha sido de utilidad. Otro elemento importante y quiero con esto cerrar, que nos gustaría oírlos a ustedes, su participación, es con todos estos indicadores, no podemos empezar con todos los indicadores a la vez, pero para una transición, ¿por dónde iniciarían ustedes o a qué le darían prioridad y cómo? Estoy hablando a nivel de las fincas, de los productores para transicionar a la agroecología. Lo veremos en ese espacio. Paso la palabra de nuevo a Tania Díaz Xiomara. Muchísimas gracias. Aquí quedaremos atentos. Gracias. Gracias, Laurita, gracias, Félix, gracias todos. De verdad que una experiencia bien interesante que genera inquietudes que espero nos las podamos compartir ahora en el siguiente espacio. Según nuestra agenda, continúa la presentación del programa de transición a agricultura sostenible por parte de Sebastián Acosta de INDAP de Chile. No sé si él ya se encuentra. No, él tiene agendado desde las 50, así que estamos Ajá. O sea que con podemos tiempo. dar paso a comentarios y preguntas, Sí, listo, por favor. del el anterior punto. No sé, quienes por favor estén interesados, levantar la mano.
Juan Ortiz, adelante. Sí, hola, buen día. Desde Colombia. Soy Adelante, ingeniero Juan. soy ingeniero agrónomo. Trabajo como asesor en el sector agroexportador de Colombia, frutas de exportación, teniendo en cuenta la preparación que algunos ya hemos iniciado con algunos empresarios para el cumplimiento del Pacto Verde Europeo. Estamos en esa transición de la agricultura convencional a la agroecología. Y quizá uno de los primeros pasos que ya podemos rescatar, que son bien interesantes, están relacionados con la sustitución de fertilizantes de síntesis química con la aplicación de fertilizantes minerales y fertilizantes orgánicos. Ese es un primer paso, considero clave, y que hemos notado, los que estamos haciendo seguimiento de algunos proyectos, que los cultivos, aunque tienen una producción comercial, ¿sí? Una producción comercial con un rendimiento esperado, una calidad, que es el tema complicado de frutas de exportación por la calidad cosmética de las mismas frutas, aguacate, limón, cítricos en general. Es que la planta, los cultivos empiezan a tener como mejores defensas, como mejor respuesta, como una mayor, o sea, menos vulnerabilidad ante plagas y enfermedades, sustituyendo los fertilizantes químicos NPK, especialmente por fertilizantes minerales. Y hay unas experiencias muy interesantes. Y sumado a eso, definitivamente pensar en la integración de cultivos, sea con fines de mercado, de consumo, u otras especies complementarias. Entonces, esas dos, en ese primeros pasos de transición de agricultura comercial convencional hacia la agroecología, es lo que vamos rescatando hasta ahora en ese proceso que llevamos, que tenemos de plazo hasta 2030 para cumplir que al menos el 25% de la oferta exportable de Colombia y Latinoamérica sea bajo un modelo agroecológico. Eso es lo que está fijado en el Pacto Verde Europeo. Gracias. Muchas gracias, Juan. Yo tengo una inquietud. Esta información y esta experiencia que tú, pues, que estás resumiendo de manera muy concreta, se está sistematizando, ¿no? Y la idea de ustedes es de pronto, en algún momento presentar esta información ya de manera mucho más concluyente, porque eso que generas o que dices es importante y puede resultar terminando ser una recomendación muy concreta para productores que estén en ese paso de transición, ¿no? De momento se está documentando a manera particular. Son iniciativas de algunas comercializadoras de frutas, empresas de producción frutícola importante, no bajo el modelo de un proyecto, ¿sí? No bajo el modelo de un proyecto con recursos públicos. Seguramente se comentarán en algunos eventos, pero cada empresario también tiene su privacidad y eh, se me escapa la palabra ahorita, como el principio de confidencialidad, su confidencialidad frente a la información, porque el tema de mercado de exportación es una competencia. Pero ya yo soy agrónomo que visito las fincas tanto para asistir para el cumplimiento de normas, Global Gap, Rainforest, otras normas, tanto ya como para el seguimiento en estos primeros pasos que se están dando, con lotes, cómo los lotes empiezan a dar mejor respuesta en la sanidad del cultivo, la formación de raíces. Entonces, ese es un primer paso clave, porque a veces cuando se habla de agroecología, uno de los errores que notamos es que dicen, vamos a sustituir los productos fitosanitarios, químicos. Entonces suspendemos fungicidas, insecticidas, pero como la planta aún depende de fertilizantes de síntesis química, tiene un desequilibrio metabólico y de hecho, como una pequeña conclusión es que, y los que han trabajado en agroecología y convencional ya lo pueden deducir, lo deducimos, es que los fertilizantes químicos generan mayor eh, como un mayor apetito de los insectos. Sí, tienen enlaces de proteína y ese nitrógeno hace que sea como más suculenta las plantas y hay más problemas de ácaro, áfidos, chupadores, etcétera. Entonces, al cerrar y al disminuir progresivamente
ese cambio de fertilizantes químicos por minerales que ya existen, minerales, algunos ya solubles, acidificados, acidulados, porque también hay fuentes de minerales, lo que llaman minerales crudos. Una roca fosfórica cruda, si no se acidula, el fósforo es difícil, de difícil liberación. Entonces ya se está trabajando en eso, al menos en Colombia. Y ya hay unos pequeños pasos. El principal obstáculo es mental, ¿no? Y me incluyo en ello. Cuando venimos trabajando con agricultura convencional hace años, pensar en nuevas alternativas es difícil, pero los mismos resultados nos están demostrando que sí es un camino que vale la pena empezar. Nuevamente, no sustituir fitosanitarios, sino empezar a sustituir la fisiología de las plantas, los mecanismos fisiológicos de respuesta de las plantas y esos mecanismos de resistencia por fuentes orgánicas. Esa es como una apreciación hasta el momento. Seguramente en 2 años, 3 años, esté sistematizado, se pueda comentar ya como esa transición, no con una agricultura familiar o de pan coger o con un ingreso de un pequeño campesino, pequeño agricultor. Aquí está el reto es que esa agricultura siga siendo competitiva en Ajá. términos de volumen por hectárea y en temas de calidad cosmética, atributos de calidad para la exportación en Europa, Estados Unidos. Ese es el Gracias, tema. Juan. Laurita, adelante. Sí, muchas gracias, Juan. Quería responder a a una pregunta que hace Juanita en el chat y me gustaría que yo corrí, pero si tengo que sea unos 5 minutos, me gustaría oír tanto a Fabián como a Ricardo, ambos nos acompañan, ya oímos a Félix, que también tienen clúster, como ellos le han visto la utilidad al instrumento. Muy concreto lo que pregunta Juanita, que si tenemos alguna certificación de agroecología, no, no la hay. Hay diferentes tipos de certificaciones que pueden estarse utilizando productos agroecológicos. Por ejemplo, certificación orgánica, que sí la hay. Están todas estas, las Global Gap, la BPA, etcétera. Y al hablar de mercados específicamente para agroecología, sí los hay. El movimiento agroecológico en Costa Rica está promoviendo mercados locales y tenemos una experiencia muy interesante en San Ramón con mercados locales. Con mercados locales de parte de mujeres y de diferentes organizaciones, les prestan un espacio y cada 15 días se reúnen a vender sus productos con el enfoque de agroecología. Entonces, y esto es lo que tenemos que motivar. Aquí quiero darle la palabra a Ricardo muy cortito y Fabián muy cortito. Por favor, si nos pueden compartir ¿qué ha sido para ustedes el instrumento? ¿Cómo lo están utilizando? Adelante, Ricardo. Creo que estás por ahí. Sí, por aquí estoy. Buenos días a todos y todas. Gracias. Bueno, para comentar rápidamente lo que presentó Laura, pues creo que son como dos análisis poco diferentes, ¿verdad? Por un lado, la línea base de los extensionistas, que sin duda pareciera que los resultados son muy favorables, ¿verdad? Y eso no nos queda pues duda, ¿verdad? Yo creo que ahí la academia tenemos una participación importante. Fundecor y Café son ya organizaciones establecidas con personal profesional y con mucha experiencia en formación y demás. Entonces, enhorabuena, ¿verdad? De que hay un material humano, ¿verdad? De extensionistas que no solamente profesionales, sino comprometidos, ¿verdad? Y yo creo que eso queda reflejado en el estudio y en el proyecto y en el cariño que le hemos tomado al proyecto. Y por el otro lado, está, digamos, que los resultados del instrumento, ¿verdad? Que sí debo decir
por menos a criterio personal, fueron muy reveladores, ¿verdad? Honestamente, en lo personal, creí que la línea base iba a salir más alta de lo que dio, ¿verdad? Por ejemplo, en el Caribe nosotros trabajamos en territorios indígenas, ¿verdad? Entonces uno pensaría, bueno, las personas de pueblos originarios, ¿qué les vamos a enseñar de agroecología, ¿verdad? Más bien, ¿qué vamos a aprender de ellos en agroecología? Entonces, por eso digo que fueron resultados reveladores en el sentido de que de la línea, el rango de 0 a 7, si no me equivoco, andábamos como en 0 a 2, ¿verdad? O sea, no tuvimos los puntos de 3, 4, 5, 6. Pero bien, yo creo que el instrumento quizás abarca muchas aristas, muchos principios, de las cuales queda la oportunidad, ¿verdad?, de mejorar en esos otros principios. Entonces yo creo que en ese sentido la línea base para eso es, ¿verdad? Si bien es cierto, es reveladora, pues también nos genera muchas oportunidades de mejora. Es todo un reto, ¿verdad? Laura nos hacía la pregunta, ¿en dónde vamos a mejorar? Porque mentiras que lo que nos queda es un año, ¿verdad? O en 2 años, pero el primero se nos fue como con la línea base y ya en el segundo en la ejecución. Mentiras que en 1 o 2 años vamos a pretender tener la araña toda abierta, ¿verdad? Eh, pero sí aportar y tirar ciertas líneas, ¿verdad? Por donde sí, ese ejercicio se hizo por cada clúster, entonces nosotros como clúster hicimos el ejercicio de identificar cuáles eran los principios en donde más oportunidades de mejora tenemos, ¿verdad? Y trabajar por ahí, tanto a nivel de extensionistas como a nivel de fincas, porque a nivel de extensionistas también vimos algunas debilidades. Ok, entonces enfoquémonos en 2 de ellas y aprovechemos el tiempo que tenemos para hacer hincapié en esas, fortalecer esas. Y lo mismo con las fincas, ¿verdad? Si bien es cierto, es más complicado porque el ejercicio es más grupal, más extenso, pero sí, esto nos va a permitir, digamos, estos resultados nos va a permitir focalizar las actividades, ¿verdad? Eh, a nivel de extensionistas y a nivel de fincas, ¿verdad? Las fincas fue a una muestra pequeña de todas, entonces también no es una muestra, aunque normalmente la estadística habla que la tendencia puede ir por ahí, ¿verdad? En todas las fincas la tendencia puede ser muy similar a la muestra. Entonces las acciones que tomemos van a ser compartidas no solamente a los que se les hizo la línea base, sino a todos los participantes del proyecto. Así que estamos seguros que, que lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa, ¿verdad? Entonces, por ahí, Fabián, apóyame. Fabián, cortito, adelante. Buenos días, muchas gracias, Ana. Bien, hay una experiencia bien interesante con respecto a lo que podría señalar el instrumento para nosotros y nosotras en el clúster. Básicamente, se toma una muestra a una población que en su ejercicio de finca tiene unas características importantes en términos de competencias, que otros grupos no las tienen. Entonces, ahí hay un primer aprendizaje que para nosotros fue importante. Cuando trabajamos, otros grupos no necesariamente la línea base correspondía. Y en términos de la experiencia en la finca, les da una posibilidad de pensar sobre el negocio de X o cual forma, y la experiencia les ha dado ya un proceder en términos de ese instinto por el negocio. Em, Creo que ese es un elemento importante. El instrumento sí nos permite o nos ha permitido llegar y tener algunas características en términos de mediación pedagógica. Básicamente la lectoescritura es un tema más o menos que hay que reforzar, y en este sentido también es claro que para poder hacer una transición
se requieren un seguimiento importante para lograr que se mueva con mucha más fuerza los indicadores del instrumento. Y eso es lo que hemos tratado de buscar. Y en ese sentido, el proyecto nos ha permitido, y el instrumento en particular, pero el proyecto en tal, ir pensando en la categorización de la población, ver qué características tiene en función de las necesidades. Entonces, tenemos una línea base que además nos da una segunda capa de necesidades cuando empezamos a trabajar con ellos y con ellas. Y esto es bien interesante porque la ruta que hemos seguido nos la ha ido diciendo la gente. Hemos tenido sí que ir traduciendo esas necesidades para ver qué es lo que es posible abordar con el proyecto, pero en general hemos llegado a conclusiones muy prácticas. El trabajo con carteles y dibujos es lo que más resultados nos ha dado para que la gente no pierda el hilo, por ejemplo. Esa es una primera cosa. Una segunda cosa es, de los diferentes principios, la gente engancha más con el tema de diversidad económica y es por ahí por donde hemos entrado a conversar. Entonces, esta ruta de ingreso para el territorio en el que estamos ha sido muy importante a la hora de elaborar el, la forma en que ellos empatizan con el tema de la agroecología. Un tercer elemento a trabajar, que es consustancial a los principios, pero creo que la de menos habría que explicitarlo como tal, es que es un mecanismo de esperanza, ¿verdad? En este contexto en el que están viviendo en la zona norte, es un factor que nos ha permitido estar ahí y que ellos estén acá, digamos, para decir en términos de encuentro, pero no solo de quien va a encontrar, sino también ellos y ellas que vienen a encontrarse con nosotros y nosotras para poder trabajar. Y en este sentido también eh, hemos visto que quizá los conocimientos más tradicionales desde los extensionistas ha sido necesario también permearlo en términos de esta forma que vamos descubriendo en términos de extensión, que requiere también unas habilidades, unas competencias particulares del extensionista o la extensionista. Y que también, bueno, es esta parte entre lúdico y serio que nos permiten los carteles en términos de la chispa y el color y este lenguaje nuevo tampoco es sencillo. Entonces creo que por ahí van los principales aprendizajes y sobre todo una construcción muy sólida en términos de qué es un proceso y qué no es un proceso y hasta dónde llega la incidencia en si es de una sesión, si es de 2 sesiones, si es de 3 sesiones o si se proyecta más en términos del control de expectativas. Es muy importante. Cambio. Muchas gracias, Fabián. Voy a cerrar acá porque sé que estamos con el tiempo. Le agradezco a los cuatro, Arturo, Félix, Ricardo, Fabián, y quiero cerrar con un último pensamiento que acaba de decir Fabián, procesos. Si estamos buscando transicionar hacia la agroecología, trabajamos procesos. El proyecto tiene la meta de 2.500 productores. En ese indicador tenemos que tener 2.500 productores que no se repitan, o sea, que se hayan capacitado sin repetirse una sola vez. ¿Qué significa eso para Costa Rica? Que ya tenemos más de 2.000 personas, productores que han participado en capacitación, pero esas 2.000 se convierten en 4.000, 6.000 si contamos número de participaciones, porque como son procesos, cada uno de esos productores han participado hasta 3, 4 veces en diferentes sesiones. Entonces, si yo contara
número de participaciones, ya llevamos más de 6.000, 7.000. Pero como son número de personas, nada más el indicador, entonces es interesante, porque no podemos, aquí el mensaje final es, no podemos perder de vista que transicionar hacia la agroecología es un proceso y que cada productor va a participar 3, 4 veces, aunque nos permitan contarlo solo una vez como indicador. Pero entonces una cosa es productor y otra cosa es número de participaciones. Muchas gracias, cierro ahí para darle la oportunidad a la otra presentación. Xiomi, Tania, adelante. Gracias, Laurita. Qué bonitas reflexiones y qué bonitas esas inquietudes que nos están dejando. Dejo en remojo la participación de Manuel Domingo Álvarez. Por favor, no olvide la pregunta o la intervención que quería hacer y un comentario de Darío Aramburo que también nos está haciendo por escrito para darle paso a Sebastián Acosta, que nos va a presentar el programa de transición a agricultura sostenible del INDAP en Chile. Bienvenido, Sebastián. Ahora sí, estaba silenciado. Ahí ¿Me te escucho bien? escuchamos. Ahí sí. Bueno, mucho gusto. Muchas gracias por la oportunidad de participar en esta comunidad también. Un saludo desde Chile a los colegas y a las colegas que están conectadas, equipos técnicos de extensión sobre todo, y a todo el equipo de Relacer. Voy a compartir pantalla ahora. Si me confirman que se ve la presentación, ahí sí, creo que sí. Sí, señor, se está viendo muy bien. Perfecto. Bueno, tal como se mencionaba en la introducción, nosotros y en particular queremos destacar una de las acciones que al menos desde Chile hemos visto con mayor éxito en términos de la transición a la agricultura sostenible. El nombre habla por sí solo. Durante esta gestión hemos diseñado y ejecutado una política pública que se llama Programa de Transición a la Agricultura Sostenible, que tiene por sigla el TAS. ¿Ah? Ante eso, bueno, también me presento un poco más extensamente. Mi nombre es Sebastián Acosta, yo soy jefe nacional de fomento productivo en el Instituto de Desarrollo Agropecuario, un servicio que depende del Ministerio de Agricultura y que está dedicado al diseño y la ejecución de políticas públicas para la agricultura familiar campesina. Em, Además de eso, bueno, también me alegra mucho poder conversar y exponer ante los colegas de la región. Yo partí como extensionista, quise poner ese set de fotos en la unidad de extensión rural probablemente más austral del mundo, en Puerto Williams, pueden buscarlo en el mapa. No hay ciudad más austral que esa en este planeta y ahí se ejerce agricultura todos los días, horticultura, ganadería, en fin, siempre buscamos avanzar en una transición agroecológica también. El Instituto de Desarrollo Agropecuario, como contexto, ahí pueden ver en los QR que están abajo, van a quedar a disposición también mayor detalle si alguien lo estima. Como mencionaba, el servicio del Ministerio de Agricultura que está enfocado a promover el desarrollo económico y tecnológico de los productores pertenecientes a la agricultura familiar campesina. Está regido por una ley en Chile de hace más de 60 años y que hoy día cuenta con 16 distintos programas, políticas públicas para distintos aspectos del desarrollo de la agricultura familiar. Nuestro, nuestro propósito es promover una agricultura familiar campesina más sostenible, más resiliente al cambio climático, que asegure y que sea protagonista de la soberanía y seguridad alimentaria del país y que por supuesto eso aliente al permanecer en el mundo rural. Solamente como contexto también, bueno, el Instituto de Desarrollo Agropecuario tiene presencia en todo el país, es una de las agencias del Estado más extensas y que, como les decía, tiene un despliegue de 21 programas en total, 5 de asistencia financiera, créditos cortos, largos, con tasas especiales.
muy distintas al mercado, estamos hablando de un 3% anual. En Chile hoy día un crédito es muy difícil encontrarlo por menos del 12% anual y de ahí para arriba, digamos, ¿no? Eh, una plataforma de 16 programas de fomento que principalmente se enfocan en asistencia técnica, inversiones, capital de trabajo y también incentivos, subsidios y capacitaciones. Como contexto también de Chile y la importancia, al igual que en la región, respecto de la producción de alimentos, un 54% de la producción de hortalizas se produce por la agricultura familiar. Asimismo, hay cifras muy relevantes como la producción caprina, los quesos de cabra, la leche de cabra, el 94% depende de la agricultura familiar, la producción de miel. En fin, al igual que en la región, eh, la importancia de la agricultura familiar campesina es absolutamente clave para el desarrollo del país y también de la alimentación. Entonces, eso como contexto general, yo quiero profundizar, sin embargo, en el programa TAS que les mencioné al principio, porque creemos que ha sido un modelo que, bueno, por lo demás, lo hemos presentado en distintos espacios regionales. La semana pasada estuvimos en la reunión especializada de agricultura familiar, donde también fue bien destacado y nos parece que es un modelo de extensión que al menos para Chile cambia el paradigma estructural de acción en campo y que permite englobar también un enfoque de transición agroecológica progresiva e inclusiva también. Aquí la transición es de base agroecológica, pero tenemos agricultores, por supuesto, que son la mayoría, que siguen un esquema convencional de uso y dependencia de agroquímicos e insumos externos. Por lo tanto, ya el buen manejo de esos elementos dentro del predio es un avance que nosotros también lo queremos considerar dentro de una transición. Por supuesto que el desarrollo más grande del capítulo es poder avanzar a una transición agroecológica, pero también sabemos que eso es una cuestión también de convicciones y además de convicciones es un proceso de mediano aliento. Entonces, de alguna manera, hemos querido incluir e incorporar a todo el grupo em, de agricultores en este proceso. Entonces, dentro del contexto también que el Ministerio de Agricultura basa en términos de la soberanía para la seguridad alimentaria, donde buscamos fortalecer la producción nacional, pero con un enfoque también de calidad de la alimentación, la agricultura familiar tiene mucho que aportar en eso y desde ahí una serie de parámetros y elementos que existen a nivel de Chile en el Estado, la política de desarrollo rural, la Estrategia Nacional de Soberanía para la Seguridad Alimentaria, la estrategia misma de agricultura familiar campesina 2023-2030, todo esto está disponible en Internet, con mucho gusto podemos facilitar el acceso, los enlaces a la documentación que va encuadrando las políticas globales de agricultura del país sobre las que este programa se va asentando. Entonces, aquí también hay un resumen de cuáles son los pilares. Nosotros, por supuesto, estamos buscando fortalecer estos cuatro a partir del programa TAS, promover la cultura, la identidad territorial, las oportunidades económicas, la sustentabilidad medioambiental. Em, Asimismo, junto con la Estrategia Nacional de Soberanía para la Seguridad Alimentaria, también se encuadra en términos de una transición socioecológica justa, y también el enfoque de sustentabilidad y cambio climático. Estoy pasando más rápido esto porque es más encuadre contextual y me parece que en una comunidad de práctica de extensión y de agroecología es importante que vayamos al grano. Entonces, en ese mismo contexto, nosotros como estrategia institucional, uno de nuestros pilares principales es avanzar una agricultura sostenible y resiliente y desde ahí producir más y mejor con menos impacto ambiental. Entonces, en ese contexto, nosotros hemos desarrollado y diseñado y ejecutado este programa que es el programa de transición a la agricultura sostenible. Eh,
que principalmente se define como está aquí, que es un programa de asesoría técnica especializada de segundo nivel. ¿Ya? Está sobre una asesoría basal de extensión. Nosotros en Chile tenemos una cobertura de 130.000 personas, que corresponde más o menos a un 45% del total de agricultura familiar registrada en Chile, em, que cuenta con una asesoría base. Sabemos que esos son números muy dispares a la región, y lo que nosotros nos hemos puesto como objetivo es mantener esa asesoría base, ese acompañamiento de un equipo técnico, de un extensionista en terreno, que vaya no solamente atendiendo las consultas o dando recomendaciones en virtud de una visita en terreno, sino que también avanzar a un segundo piso de poder entregar una asistencia técnica eh, especializada en ciertas temáticas. Y en este caso, la agricultura sostenible y la transición es una materia de asesoría específica, lo vemos de esa manera. Y el programa TAS lo que busca es generar y desarrollar un modelo de formación de 2 años que cuenta con un número eh, definido de módulos sobre los cuales los agricultores pasan y egresan y se titulan. ¿Ya? Nosotros ya terminamos la primera generación de 2 años, la primera, y estos agricultores pasaron por una serie de módulos que ya estaban predefinidos y donde los equipos técnicos de extensión ya estaban previamente formados. Lo voy a ver en un par de minutos más adelante. Además de la asesoría especializada, el programa también entrega incentivos económicos muy bajos, específicamente destinados a comprar insumos. ¿Ya? Estamos hablando de $450 en equivalencia para todos los usuarios del programa, y además un esquema de subsidios concursables para un 20% de la población total que atiende este programa, que más o menos en dólares también estamos hablando de $3.500. Son proyectos más grandes ahí para desarrollar acciones enfocadas a la agroecología o a la transición, de acuerdo a cómo se defina, y que van acompañándose y van haciendo coherencia con un objetivo de rediseño predial o reordenamiento predial también, que es parte de la malla y la formación que tiene este programa. Entonces, nosotros en Chile tenemos, bueno, aquí pueden ver el mapa donde está la concentración de usuarios. Atendimos una primera generación de poco más de 1.000 personas, ¿ya? Estratégicamente ubicadas para que fueran generando faros y radiación en términos del conocimiento con sus pares sobre agroecología. Principalmente fueron mujeres, también es importante. La agroecología es una fuerza que en Chile al menos se mueve principalmente desde las mujeres rurales. Y también nos permite poder ir articulando todas estas asesorías, capacitaciones grupales e incentivos. Una de las cuestiones también que para la realidad de Chile fue muy importante es avanzar en un esquema de asesoría especialista individual en terreno con un enfoque práctico. Cada visita técnica se desarrolla y se termina con un ejercicio práctico. Hoy día vamos a aprender a hacer bokashi. Hoy día vamos a aprender a hacer compost, y al final de esa asesoría técnica la persona hace el compost, o sea, el aprender haciendo con las mismas manos del agricultor. Por mucho incluso que ya lo supiera hacer de antes, para poder ir puliendo y mejorando las técnicas, o simplemente aprenderlo y dejarlo de tarea para la siguiente visita, que tiene un esquema de 7 visitas en 2 años. Además de eso, en paralelo se realizan cada cierto tiempo capacitaciones grupales temáticas. Entonces, de esa manera, los agricultores van a mostrar qué es lo que aprendieron en la asesoría individual y a compartirlo con sus pares, que van teniendo aprendizajes complementarios dependiendo de la realidad de cada predio. Y luego de eso se hacen encuentros regionales donde se recogen las mejores prácticas y se comparten masivamente, y se van registrando como parte de los aprendizajes del programa. El objetivo de política pública de este programa es poder aumentar la cantidad de prácticas sostenibles que realizan las personas en sus predios.
Ese es el objetivo, si alguien quiere verlo desde ese punto de vista un poco más estricto. Otra particularidad es que hemos envuelto este programa en un enfoque público-público. Hay dos instituciones involucradas, nosotros ejecutamos desde el Instituto de Desarrollo Agropecuario, pero el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, que también está su símil en los distintos países, ¿no? Yo entiendo que en Uruguay también se llama INIA, en Brasil es Embrapa, en Argentina es el INTA, y en fin. Entonces, lo que hacemos acá es desarrollar un esquema metodológico basado en ciencia que permite también al usuario tener una sensación de más certeza sobre la práctica que el extensionista le está entregando. Sin esto también se puede realizar, pero el efecto que ha generado es darle aún más sustento a lo que se está desarrollando en predio. Entonces, aquí hay un esquema muy resumido de cómo funciona el programa en términos de su desarrollo de política pública y en un esquema de 2 años, nosotros sabemos que una transición por lo menos está documentada como mínimo en un periodo de 3 años, como mínimo. Sin embargo, por aspectos presupuestarios y propios de la administración del Estado, ha quedado definido de 2 años, lo que lo vuelve más intensivo. Esto es como un magíster, si alguien lo quiere ver así, para los agricultores que son parte del programa. Y dentro de estos 2 años cruza un plan individual de transición predial, donde se realiza un diagnóstico. A todos los agricultores se les hace una muestra de suelo obligatoria al inicio, una muestra completa, que es lo que va definiendo también los parámetros técnicos y basados en ciencia sobre los cuales ese predio debe ir mejorando. ¿Ya? Eso se mide, se comparte y después se mide al final también. ¿Ya? Entonces, este esquema resume muy bien lo que creo, lo que aplica el programa en un diagnóstico predial inicial, un plan de transición predial y proyectos individuales que se van financiando el primer año con este capital de transición que es asignado a todos los participantes del programa, y el segundo año se realizan los concursos, este fondo concursable del que mencionaba de hasta $3.500, y el primero se da a todos los usuarios $450 para poder ir dando un incentivo. Se realizan 6 asesorías técnicas personalizadas, me equivoqué, yo dije 7 hace unos minutos, son 6 por año, por lo tanto son 12 visitas en total, más 4 capacitaciones grupales y más encuentros regionales, como se menciona aquí en el cuadro, que van consolidando este aprendizaje que tiene de base ser basado en la práctica, basado en la ciencia, consolidado a través de metodología grupal. Eso en términos de una asistencia técnica clásica, bajo un paradigma tradicional de hace 30 años de transferencia tecnológica, es un cambio de paradigma radical respecto de lo que se venía haciendo en Chile, y preveemos que en muchas partes de la región, según lo que hemos ido exponiendo y compartiendo a los colegas. Por eso es muy importante para nosotros poder transmitirlo en espacios regionales y que se conozca, porque ha dado muy buenos resultados. Los voy a mostrar en unas diapositivas más, y creemos que de alguna manera también, por supuesto, se puede ir fortaleciendo con la experiencia regional. Hay un componente especial, que los equipos técnicos que son parte y que visitan los predios y que hacen las asesorías individuales y grupales, es un grupo de 28 asesores técnicos que están formados previamente por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias para desarrollar la metodología técnica de transferencia y de desarrollo en terreno de las prácticas que se van a concretar en estas visitas o en estas capacitaciones grupales. Se especializaron en agricultura sostenible, extensión rural y agroecología antes de salir a predio. Eso no existía, al menos en Chile, en los otros programas de extensión rural de manera explícita, que nosotros hemos desarrollado durante los últimos 30 años. También el proceso de selección ha sido ha sido más exigente, de manera de tener un perfil deseable con formación de posgrado en sustentabilidad, en agroecología idealmente, o en transición predial, o en desarrollo rural, en fin. Y eso ha generado, además de agrupar a
un extensionista por 37 usuarios máximo ha sido bastante importante en términos del cambio de paradigma que ha generado este programa. Nosotros en promedio con los otros programas de asistencia técnica masiva, con los que llegamos a 130.000 personas, este programa llega a 1.000. Hacemos otro modelo de extensión, de transferencia más tradicional y donde un extensionista perfectamente puede ver a 150 personas. Y eso va, por supuesto, en desafío y en tensión contra un proceso lógico y natural de aprendizaje de adultos o de transferencia tecnológica o de capacitación o de propensión a la autonomía, que es lo que busca también, entre otros, la extensión rural, ¿no? Entonces, aquí hay algunas fotos solo para graficar lo evidente de lo que yo les mencionaba. Las capacitaciones son en terreno, son con los agricultores, con las manos en la tierra. En un proceso tradicional de transferencia de los que tenemos en Chile, eso suele ocurrir solamente en ciertas oportunidades y no en las visitas técnicas. Y el agricultor es lo que mejor sabe hacer. Entonces también hay un punto de vista desde el agricultor de volver de alguna manera a experimentar lo que cada agricultor dice que sabe hacer muy bien. Y cuando se encuentran en grupo, se van dando cuenta que había también siempre mucho por aprender. Entonces, aquí hay un resumen de todas las temáticas, no las voy a leer todas, pero de todo lo que se ha trabajado y desarrollado dentro de los módulos que duran estos 2 años, que es suelo, biodiversidad, manejo ecológico de plagas, agua, ¿no? Su uso eficiente, su reutilización, el rediseño y gestión predial en un contexto de transición y, por supuesto, la comercialización, que es un elemento que hemos trabajado creo que, o sea, lo hemos trabajado de manera pionera en la región, porque cuando buscamos elementos de comercialización en transición a la agroecológica, no encontramos literatura disponible, solamente experiencias prácticas, y estamos desarrollando junto a la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología y la Academia en Chile un texto que esperamos quede a disposición, por supuesto, de toda la región. Respecto de cómo ir fortaleciendo los procesos de registro comercial, pero también de articulación en términos locales y de comercialización, que sabemos que existen iniciativas en toda la región, pero en términos de un diseño metodológico creo que también es un aspecto destacado del TAS. Aquí estos elementos se le entregan a los agricultores. Esto es un análisis que se hace durante el programa por los equipos técnicos y que a partir de una encuesta que también se basa en la metodología MESMIS y también en otras metodologías de medición de transición sostenible, disponibles, por cierto, diseñamos un mecanismo adecuado, que esto es muy importante en cualquier, lo estoy diciendo con colegas extensionistas, es muy importante que sea adecuado a cada territorio, no solamente tomar el libro y aplicar la encuesta. Entonces, de hecho, en la zona norte y sur del país, ustedes comprenderán que Chile es tremendamente diverso en climas, en producciones y en perfiles de agricultor, en un territorio que tiene más de 5.000 kilómetros de largo. Entonces, necesariamente se ven resultados distintos y aquí se evidencia entre la zona norte y la zona sur para los mismos parámetros de hecho. Entonces, con este diagnóstico en distintos aspectos de una transición agroecológica, manejo del suelo, disponibilidad de agua, biodiversidad, semillas, plantas, conexión con otras organizaciones, asociatividad, en fin, ha de alguna manera también permitido que el proceso de enseñanza se haga más adecuadamente al perfil del territorio y del agricultor. Por lo tanto, bueno, también voy a decir algo bastante evidente, pero esto está evidenciado en la práctica hoy día, que la misma receta no corre para todos. Entonces, bueno, hay algunas imágenes de la evidente diferencia paisajística y principalmente lo que hemos realizado es un diseño de etapas de transición agroecológica donde vamos ubicando en términos de la metodología de extensión a los usuarios a partir del diagnóstico que aparece aquí en el gráfico anterior, en el que mide las dimensiones de la sostenibilidad.
Y luego de eso se va ubicando dentro de este periodo de los 2 años en cuáles son los puntos que son más importantes de nivelar. O si una persona ya está nivelada, poder ir desarrollando algunos más u otros dependiendo también del objetivo del propio agricultor. Algunos resultados. Bueno, como les mencionaba, el objetivo es aumentar el número de agricultores de la agricultura familiar campesina que implementan en predios sus prácticas sustentables de manera consistente y permanente en el tiempo. Nosotros acabamos de terminar el segundo año, por lo tanto la fase de monitoreo ha comenzado y vamos a ver ya, por cierto, la sostenibilidad de lo que se ha aplicado. Sin embargo, es importante mencionarles que sabemos que más de un 85% de los agricultores que participaron de este programa aumentaron considerablemente, en por lo menos más de 4, prácticas que realizan de manera permanente en sus predios y que ellos declaran seguir haciéndolo permanente. Nosotros vamos a empezar el monitoreo para asegurarnos de que así sea, desde el manejo de plagas, desde el desarrollo de un caldo bordelés, o la implementación del compostaje, o la aplicación de bandas florales, o la rotación de cultivos, en fin. Más de un 85% de los agricultores ya lo han declarado como parte de su eh, nuevo instrumental de trabajo en predio, modificándolo, agregando o también cambiándolo por prácticas anteriores que principalmente tenían que ver con el no hacerlo o con aplicación de prácticas convencionales, también reduciendo sus costos de producción a través de la transición a otro tipo de insumos. Además de eso, en cada una de las 16 regiones de Chile donde opera el programa, en todas las regiones del país, hemos establecido 4 predios demostrativos TAS que van a permitir a estos usuarios, a estos agricultores del programa, poder ser faros agroecológicos. Hoy día tenemos más de 210 en el país y la idea es ir generando esta red a nivel nacional de intercambio de conocimiento, de visita y de acción permanente en términos de la transición. En términos de política pública, lo que hemos hecho es avanzar en una evaluación de impacto para demostrar en términos administrativos estatales al Ministerio de Hacienda, a los financiadores, a la Dirección de Presupuestos del Estado, que este programa logró un impacto sostenido en los agricultores que fueron beneficiados. Nosotros hoy día estamos empezando la segunda generación y bueno, la evaluación de impacto está en curso desde el día 1 del programa. La selección fue al azar y nos está acompañando tanto el Banco Interamericano como la Universidad de Notre Dame para asegurarnos que esta es una política pública que tuvo un impacto positivo, que también sería la primera política pública en Chile medida de esta manera para la agricultura familiar campesina. Hemos logrado avanzar y transitar en una extensión rural con un enfoque agroecológico. Parte de nuestros otros programas, que no son el TAS, también ya han incorporado de manera permanente, sin necesidad de hacerlo obligatorio, pero también lo volvimos obligatorio en caso de que no fuera así, de integrar el enfoque agroecológico en las prácticas. Por supuesto, siempre teniendo en consideración cuál es el proyecto de desarrollo que tiene cada agricultor. Em, Hemos reducido la dependencia de insumos externos en los cálculos de costos de producción de los agricultores que son parte del TAS y por supuesto el fortalecimiento de redes territoriales ha sido notable. Personas que viven en la misma localidad no se habían visto nunca o hace muchos años y unidos en la misma acción produciendo la tierra han vuelto a retomar sus vínculos a través de autoconvocatorias, como pueden verse aquí en la imagen y en el contexto de lo que ha impulsado este programa, que es clave también para ir generando conocimiento colectivo, autonomía, codependencia y también corresponsabilidad con el proceso de transición. En tanto, la política pública también deja de actuar en este periodo de 2 años y de lo que viene en adelante. Em, Algunos factores que nosotros hemos identificado como de éxito. Primero, el trabajo interinstitucional. Aquí el Instituto de Investigación Agropecuaria, aquí la imagen habla por sí sola. El trabajo en conjunto entre fomento productivo e investigación nos ha permitido lograr eso, que los agricultores
tengan al alcance la ciencia y la vean aplicada en sus predios de manera didáctica, pedagógica y basada en la extensión rural de aprendizaje de adultos y con un enfoque agroecológico. Em, y el elemento de formar previamente a los equipos de extensión y así como también el desarrollo de planes de transición predial en base a un diagnóstico basado en ciencia, que en este caso no es nada más ni nada menos que un análisis de suelo completo, algo que nosotros vemos básico como profesionales del sector, ¿no? Pero que la política pública hasta hace 2 años atrás, al menos en Chile, para la agricultura no lo hacía. Y hoy día hay más programas que también lo estamos volviendo parte del insumo base para poder desarrollar basado en el suelo, que es donde nosotros al menos tenemos la convicción que es donde está el origen de la transformación productiva con un enfoque sostenible. ¿Qué es lo que sigue en adelante? Nosotros vamos a seguir con este nuevo ciclo de 2 años. Ya vamos a comenzar a fines de este año la nueva generación del TAS y estamos viendo cómo convivir este programa que yo les dije al principio que era de segundo piso con un programa basal de asistencia técnica porque hay dos metodologías de extensión que podrían llegar a entrar en tensión y ahí es muy importante abordarlo desde el punto de vista institucional, que es uno de los desafíos que nosotros también tenemos. Finalmente, algunos hallazgos y mayores desafíos de lo que hemos visto en esta primera generación. em, por ejemplo, en términos de las juventudes rurales, cuando avanzamos en esta transición demográfica, hemos visto que la coexistencia de otras fuentes económicas de ingreso en el hogar, que es natural, muy natural en las juventudes rurales, va en tensión también con la falta de tiempo disponible para poder acceder a una asesoría de esta profundidad. Eso es algo que tenemos también anotado de cómo ir abordándolo y lo planteo en la comunidad también de práctica porque es un tema que lo conversamos en todo nivel, digamos, desde el campo hasta el diseño de política pública. Hemos visto que hay un mayor interés en la agroecología, en conocerla, en saber qué es, por qué estos agricultores están tan contentos, desde de otros agricultores que no han sido parte de este programa, por ejemplo. Em, y el autorreconocimiento y la capacidad de agencia, que es fundamental en un proceso exitoso de extensión rural, que las personas adquieran autonomía y se empoderen con la temática a partir del aprendizaje práctico y colegiado colectivo. Eso lo hemos visto en la práctica, se ha evidenciado el año 2025, no en 1970, como de algunas maneras también se ha recibido esas críticas y esto el TAS está demostrando que eso no es así y que es mejor que los propios testimonios de los productores y productoras que me va a faltar tiempo para mostrarlo en detalle en términos Sí, de Sebastián, los estamos testimonios. ya sobre el Sí, tiempo. sí, lo sé, que me queda una sola diapositiva. Pero están disponibles en la página de YouTube de INDAP y encantado también de compartirlos si es que es necesario. Voy a dejar mi contacto al final. Y por último, comentarles que también esta publicación regional que salió la semana pasada, la tengo en mis manos, está disponible digitalmente, que es parte de las compendios de experiencias agroecológicas que están a nivel latinoamericano, también un insumo que me parece del más alto interés para las comunidades de práctica que estamos conversando hoy. Les dejo mi contacto, ahí en el QR también pueden verlo, mi correo electrónico. Encantado de tener este tiempo de poder expresarlo. Muchas gracias también por dar el espacio y por supuesto quedo a disposición de consultas o profundizar lo que ustedes estimen. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Sebastián. Qué información tan enriquecedora. Nos A mí me parece que este es un mecanismo, estaba como reflexionando, que contribuye de manera como que efectiva y muy concreta a adoptar prácticas, porque casi siempre, o que es el conocimiento, pero resulta que a veces los productores conocen alguna práctica, pero siempre falta, como aquí decimos, el centavo para el peso, para que el productor pueda también aplicar de debida manera, de la manera más adecuada, estas prácticas.
para pasar como de la transición a una estrategia mucho más consolidada en agroecología. Es un elemento que contribuye de manera mucho más concreta, así como lo entendí yo, a la innovación en este tema de la agroecología. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario relacionado con la presentación de Sebastián, ¿no? Laurita, adelante. Sí, muchas gracias, Sebastián. Muchísimas gracias por la presentación. Me parece que se complementa muy bien con el proyecto AERAS y otras iniciativas que estamos viendo en la región. Tengo una pregunta concreta. ¿Cuánto, basado en la experiencia de ustedes, cuánto tiempo consideran ustedes que lleva un productor para pasar esa transición, ya para decir o para que ustedes digan, ya está trabajando agricultura sostenible, agroecológica, como le queramos llamar? Y la segunda pregunta en esa misma línea, perdón, usted habló de un subsidio a los productores. ¿Considera usted, si más no, si no y malinterpreté, considera usted que sin ese subsidio tendrían la misma eh, compromiso de los productores o qué tanto el subsidio genera esa diferencia? Solo curiosidad. Adelante, Sebastián. Muchas gracias. Buenas preguntas. Parto de atrás para adelante. El subsidio es un enganche importante para la adhesión a una política pública desconocida como fue el TAS, probablemente, que es la primera generación y fue pionero. Sin embargo, el incentivo que damos dentro del contexto de otros programas no es necesariamente superior. Por lo tanto, uno podría tomar el punto de que no es un punto de decisión porque recibí más dinero que otro. Pero sí, sin duda que es un factor importante. O sea, es un enganche de entrada, por eso hay un esquema de subsidio. Ahora, sería muy importante preguntarle a los usuarios del TAS, al final del TAS, si es que era más importante la inversión o la formación. Yo creo que, al menos lo que hemos visto en terreno, es que los agricultores lo que destacan es la metodología de formación y no el incentivo, porque con $450 hoy día, al menos en el campo de Chile, tú no haces absolutamente nada. No, ni siquiera alcanzas a levantar un galpón para bioinsumos con $450. Yo sé que los poderes de cambio y de compra son distintos en los países de la región. Y Chile es particularmente caro, el país más caro de la región junto con Uruguay. Entonces, es muy difícil desarrollarlo. Entonces, si bien es un factor que influye de entrada, de salida, yo creo que no es una secuela tan importante para el proceso de desarrollo. Y respecto de la primera, te puedo dar mi opinión personal y lo que yo he podido ver a lo largo de Chile, por el despliegue de mi rol, ¿no? Y lo que hemos conversado con nuestro equipo de sustentabilidad. Fuimos de alguna manera eh, forzados por los entes financiadores del Estado, Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuesto del Estado, a hacer este programa que tenía un diseño inicial de 3 años, como dicen los libros, a hacerlo en 2 años. Y creemos que igual pudimos concretar los aprendizajes más esenciales para iniciar una transición. Sin embargo, nosotros sabemos, y es lo que estimamos en Chile al menos, que no vemos muy difícil que un proceso de consolidación de transición se haga en menos de 5 años. Para el perfil y para el contexto y caracterización de los agricultores familiares. Si estamos hablando de agricultura extensiva y tengo capital para poner un año, otro año, capaz que lo hagas en 3. Pero en el perfil de personas sobre los cuales estamos haciendo, hay un proceso de transición de más largo aliento. Por eso yo me atrevería a jugar con ese número, pero obviamente es muy variable. Eso.
Gracias, Sebastián. Aquí en el chat tenemos Eso. primero el interés de Rubiela Rincón de realizar una pregunta y Pedro Caballero pregunta cuál es la metodología de análisis de sostenibilidad. Entonces, Encantado. si quieres responder esta de la metodología de análisis de sostenibilidad para que después Rubiela te haga la pregunta, ¿sí? Encantado. Me voy a permitir compartir la pantalla no para explicarlo en detalle, solo para mostrar que sí hay un marco de evaluación detallado y porque es parte de una evaluación de impacto de política pública sobre el cual estamos desarrollando. Nosotros tomamos el marco de evaluación MESMIS, ¿ya? Que es el marco para la evaluación de sistemas de manejo de recursos naturales mediante indicadores de sustentabilidad, que está documentado aquí, ¿ya? Y que desarrolla lo que está puesto en pantalla. Además de eso, hay un mecanismo de diagnóstico que se desarrolló en conjunto al INDAP y el Centro de Educación y Tecnología de Chile hace varios años atrás, más o menos unos 8 años atrás, que se hizo un análisis científico que para poder diseñar cuáles son una medición adecuada al país para poder definir dimensiones generales del funcionamiento de un agroecosistema. Esto no debe ser muy distinto a otros países para nada y basado en los principios agroecológicos, que ya eso sí que son globales, digamos. Entonces, lo que hicimos fue tomar estos dos marcos, ¿ya? De acción y básicamente tomamos los elementos territoriales más adecuados y más pragmáticos de aplicación para el perfil de agricultor de esos dos, que son complejos, o sea, pueden ser complejos de aplicación en terreno, em, por lo largo de las encuestas, por las dimensiones un poco más complejas para explicar al agricultor. Entonces lo que hicimos fue tomar y analizar los ambos marcos y consolidarlos en esta propuesta de 47 indicadores, ¿ya? Que nos permiten medir todas estas áreas, atributos y dimensiones en una escala de preguntas que también está disponible. Calidad del suelo, manejo ecológico, salud del cultivo, decisión, adaptabilidad, hay factores sociales, ambientales y económicos, la capacidad de autogestión, la producción de insumos propia que tenía antes y después, cuánto comercializa. Muy importante, aquí no podemos perder de vista, estamos hablando de transición agroecológica, pero al bolsillo le tiene que llegar plata. Eso para nosotros es también importante. Entonces, disponibilidad de agua, biodiversidad, en fin, solo quería detallar que el marco está disponible y fue parte también de lo que se ha ido evaluando. Los indicadores están en esta misma presentación que les acabo de subir, están, los tengo, el origen de la semilla, estoy mirando el rendimiento agrícola total, beneficio-costo, presencia de maleza, en fin, está. Em, Eso. Y no sé cuál era la otra pregunta. No, no la hizo. Rubiela Rincón, por Ah, favor, ya. adelante. Sí, gracias. ¿Me escuchan? Sí, Sí. gracias. Es que escucho, digamos, toda la presentación y me es imposible como que no ubicarme en todo lo que también pues pasa acá en Colombia. Nosotros estamos en un contexto de acuerdo de paz. Hay, de hecho, unos propósitos desde el gobierno que es esa transición agroecológica, una de esas transiciones, pero lo que veo es que, digamos, eso requiere un orden, requiere, por ejemplo, un programa con recursos, con unas metodologías claras, con unos indicadores también igualmente claros. Puede que nosotros aquí, la ley 1876 del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, nos habla de los sistemas territoriales de innovación. De hecho, hay una metodología, territorios socioecológicamente resilientes, con una serie de indicadores, son 21 5 ejes, pero que si bien se inician, queda ahí porque puede que estén indicadores, puede que esté todo, pero no hay como ese orden, ni, por ejemplo, esa metodología de formación que mencionaba. Puede que acá se den muchas capacitaciones, pero no hay tampoco indicadores que permita cómo llevar realmente esos procesos en términos de las capacidades en que se fortalecen en esos procesos de formación. Sencillamente quería como expresar como
ese pensamiento en términos de que es obligatorio tener esa organización, quizás unos programas que permitan realmente organizar, a pesar de que tenemos las herramientas y tenemos elementos, pero a veces se dice sí, sí hay recursos, pero a la hora de la verdad como que no es tan claro eso. Entonces, sencillamente era un comentario y agradecer compartir esas experiencias, porque de hecho nosotros como misión estamos en esa transición, pero no se ve la claridad que de pronto uno mira frente a una experiencia como la que acaba de presentar. Entonces, sencillamente agradecimientos. Eh, Gracias, eh, Rubiela. gracias. Solo puedo hacer una acotación. Dos. El año pasado tuve la oportunidad de ir a presentar este programa a Bogotá, a la ARN. Y fuimos a terreno porque claramente nos expresaron también la importancia de poder incorporar a los firmantes a procesos de desarrollo productivo con una base de transición agroecológica. Tuvimos la oportunidad de presentarlo, lamentablemente por distintos motivos entiendo que no prosperó esa acción como tal, pero nosotros totalmente disponibles de hacerlo. Ya lo hicimos, lo vamos a hacer con Paraguay, como decía Juanita, en 2 semanas más vamos a estar en Asunción. Eso, y lo otro respecto de lo que mencionabas de la formación de los indicadores y seguimiento, para nosotros también es verdad. Yo estoy mencionando esta experiencia que ha sido exitosa, pero es nueva. Si hubiéramos tenido este espacio 3 años antes, yo no hubiera podido explicar cómo medimos nuestra extensión rural en Chile a pesar de los 7 programas que ya tenemos hace 30 años. Entonces, la gran diferencia que hicimos desde el 2022 a la fecha es poder diseñar un programa, ejecutar un programa, medir su impacto y ver lo exitoso que fue el incorporar a los extensionistas un marco de acción claro y desarrollado y evidenciado en base a ciencia o a práctica también. Ese es el cambio de paradigma que al menos logramos nosotros torcer aquí. Pero si tú me preguntas de otro de los programas de nosotros, te aseguro que estamos en una realidad muy cercana a la que ustedes están viviendo seguramente. Es muy difícil supervisar cuando el equipo técnico tiene 150 personas a cargo y no tiene la capacidad de parte de quien provee la extensión, en este caso el Estado, de poder proveer un marco claro de medición de lo que estás haciendo en terreno. Porque tampoco el Estado tiene la capacidad al menos nosotros, yo hablo por nosotros, la capacidad de evaluar y analizar toda esa data. Nosotros en Chile realizamos más de 1 millón de visitas a terreno al año. Eso sí lo tenemos medido, más de 1 millón, pero tendríamos que tener un ejército o una plataforma informática que todavía no la tenemos lamentablemente, que procese esa cantidad de información, de recomendaciones y que vaya moldeando las decisiones. Entonces partimos desde lo pequeño, un programa con 1.000 personas, con un enfoque claro de medición y que con un grupo de 28 extensionistas, poquito, nosotros tenemos 2.300 en Chile, trabajando para el INDAP, pero 28 de ellos con grupos focales, con 1.000 y empezar a expandir, digamos, y en el fondo transitar a este cambio de paradigma que yo tengo la convicción al menos de que es el camino que de aquí a 5 años, 10 años más deberíamos seguir permeando en las otras acciones de extensión rural que tenemos. Eso. Gracias, Sebastián. Antes de darle la palabra a Fabián, gracias, Fabián, y por la confianza y el abuso, quiero decirles que en el chat compartimos un enlace para que por favor antes de irse nos respondan a unas inquietudes. Si ustedes conocen a una persona o una experiencia que consideren debe ser compartida en un espacio de estos, en una próxima sesión, o que por lo menos los tengamos que invitar a que aumente y se retroalimente esta comunidad, por favor, indíquenos en esa. Son 3 preguntitas muy corticas, pero nos ayudaría mucho a ampliar y a consolidar esta comunidad. También por correo les estaremos compartiendo el resumen, la memoria, la relatoría de este ejercicio y las publicaciones de las que estamos pendientes y nos han indicado que están interesados. Adelante, Fabián. Para seguir en esta conversa sobre organización y la posibilidad de evaluar y tal, nosotros estamos muy similar como indicaba Rubiela, y eh, en el clúster estamos diseñando una estrategia
para mitigar esa situación. Y estamos trabajando un concepto que estamos creando, valga, valga ahí el juego cíclico de aprender haciendo, que estamos llamando redes de valor y subredes de valor. Entonces, lo que estamos haciendo es los mismos actores, los estamos poniendo a conversar en esta ecología de saberes y lo que hacemos son redes de valor más allá del valor económico. Y lo que estamos proponiendo, como los recursos siempre son escasos, pero son más si los compartimos. Y así en general, ¿verdad? Vamos avanzando sobre el territorio y lo que pasa acá es que estamos poniendo en comunicación a gente de las mismas comunidades donde unos tienen unas cosas y otros tienen otras cosas y generamos una subred de valor, por decirlo como lo estamos llamando ahora, y ellos comparten lo que tienen en la finca y generan un producto sobre el cual tienen competencia, ¿verdad? Y entonces el aporte del valor está en términos ecológicos, económicos, políticos, sociales, tecnológicos, y lo que hacemos es que esta subred se junta con otra subred y entonces podemos tener un aumento del valor y básicamente el producto lo que lleva es un valor público, un valor percibido por el público que más o menos le impacta. Y eso es, es ahí donde estamos intentando llevar algunos indicadores de impacto. Todavía estamos en ese desarrollo y entonces quería indicar que estamos como en un punto medio ahí, ¿verdad? De construcción y me parece muy interesante, muy agroecológico. Eh, y en términos de lo que ha dado el proyecto, también nos ha permitido pensar en estas dinámicas territoriales y también políticas en términos de la construcción del sentido colectivo. Em, y bueno, ahí les pasaré más detalles en la próxima cuando esté algo más en concreto, pero creo que hasta el momento en la práctica, lo que vamos construyendo con la gente ha resultado muy bien para intercambiar experiencias, intercambiar valores y también para juntarse en términos de lo que uno sabe, lo que otro sabe y llevarlo también a cómo se monetizan esas ideas. Como decías al principio, Sebastián, muy importante que, que la gente sienta la plática en la bolsa, ¿verdad? Y que sienta que no es solo un tema romántico, sino que vale la pena involucrarlo en su vida porque tiene muchos valores adentro. Y eso es cambio. Gracias. Fernando, creo que vamos a ir dando espacio al cierre. Muy interesantes esos espacios, muy enriquecedores, pues nos estamos pasando del tiempo. Mientras vea personas aquí, entiendo que hay interés. Por favor, no se vayan sin diligenciarnos las tres preguntitas que nos ayudan mucho para seguir fortaleciendo esta comunidad. Adelante, Fernando. Sí, muchas gracias. Agradezco la presentación y tengo unas dudas sobre un poco de la mecánica de cómo funciona. Comentaste que se daban 6 asesorías técnicas personalizadas y 4 grupales. Y después nos mostraste la cantidad de material, perdón, del contenido, ¿no? Nos hablaste de temas y de dimensiones. Entonces pareciera que son muchos temas y muchas dimensiones y entonces pocas posibilidades de ofrecer esa información. ¿Hay una manera en que lo organizan? No sé, o bueno, ¿cómo se organiza? Gracias. Bien, gracias por la pregunta. Cada visita técnica es 1 o 2 temas que se abordan dentro de la visita. La visita es una visita relativamente larga, no dura menos de 1 hora y media, que por el contrario a nuestros otros programas de extensión, como máximo duran 1 hora y media, porque son masivas. Un extensionista tiene que hacer una ruta larga para ir dando vuelta. En este caso no, como es un grupo más pequeño,
es más manejable en términos del racionamiento logístico de las visitas. Por lo tanto, si hay acuerdo con los productores, esa misma instancia puede albergar hasta 2 temas. Y luego después se van cruzando, porque si hablas de bandas florales, no solamente está hablando de biodiversidad, sino también de manejo ecológico de plagas, por ejemplo. Entonces, eh, ahí el extensionista va viendo en la pauta de temas, de tópicos que se le entrega, cómo los va pasando. Entonces hay una estructura de visita técnica donde se le dice al extensionista, usted en esta visita puede ver estos temas, verá 1 o máximo 2 y bueno, pasa la tarea práctica y deja encaminado para el siguiente. Hay temas como los del segundo año que se ven de manera grupal. Por ejemplo, la asociatividad se ve de manera grupal. Entonces, no se ve en la visita técnica. Y ahí se ha ido compensando el calendario de acciones. Sí, es por eso yo decía que esto es un magíster muy intensivo, porque de alguna manera tuvimos que pensar, vuelvo a ese tema, lo que iba en 3 años, en 2, pero consideramos que todos estos tópicos son elementales para dejar encaminada una transición. Y como Estado vemos que teníamos que dejarlos sí o sí tocados. Entonces, bueno, tal vez hay algunos que van a ser más generales que otros, dependiendo del estado basal del agricultor y este mapita inicial que nos declaraba más o menos cuáles eran sus puntos más débiles. ¿No? Eso. Gracias. Bueno, si no tenemos más intervenciones, no nos queda más que darle las gracias a todos y cada uno como parte de una comunidad. Creo que todos sabemos que todos nuestros aportes, desde preguntas hasta experiencias, son valiosos y enriquecen a los otros miembros de la comunidad. Estaremos indicándoles cuándo será el próximo encuentro y qué otras actividades se realizarán alrededor de la comunidad. Quisiera darle la palabra a María Paz o Laura si tienen alguna información final para compartirnos. Sí, muchas gracias. Como información adicional, vamos a reunirnos nuevamente como comunidad de práctica. Les vamos a estar enviando por correo, por WhatsApp, ahí estén atentos. Probablemente por ahí, por noviembre quizás, es algo que tenemos que ir viendo, digamos, con las actividades. Así que de eso no se preocupen. Y en ese correo también les vamos a compartir la nota técnica de del primer encuentro, así como la que vamos a desarrollar con respecto a este otro. Y tenemos que sacar una foto. Ese es el otro aviso. Así que les quiero pedir si pueden abrir Pongan sus cámaras. También, si nos pueden ir contando de qué países nos han visitado, por ahí yo obviamente conozco algunos, así que ya sabemos quiénes somos, pero si alguien, México, muy bien ahí, yo ahí tenía ubicado a Fernando, así que gracias María de Los Ángeles. ¿Alguien más que pueda poner su cámara? Fernando Manso, yo sé que tienes cámara por ahí. Ah, muy bien. Listo, entonces, ¿alguien más? Paraguay, muy bien, gracias. Listo, entonces, vamos a la 1, a las 2 y a las 3, una linda sonrisa. Muy bien, gracias, Xiomi. Otra más por si acaso. A ver, déjeme pegarla aquí. Ya. Y una más por si acaso. Ya. 1, 2, 3. María Paz. Ya, listo. Ya, Xiomi, adelante. No, muchas gracias. Muy agradable ver cómo este tema de la virtualidad nos une en medio de las distancias, ver caras conocidas, ver amigos muy queridos y no que esta comunidad crezca y que sigamos volviendo esa teoría, volviéndola mucho más a la práctica para ser más sostenibles. Un abrazo para todos. Gracias. Un abrazo, hasta luego. Igualmente, muchas Muchas gracias. gracias. Hasta Chao. luego. Listo. Gracias, Gracias. Tamara. Gracias, Chao. María Paz.